Siempre he sido de esas personas que mantienen la cabeza baja, trabajan duro y se preocupan de sus propios asuntos. Al crecer, aprendí temprano que la única persona en la que realmente podía confiar era en mí misma. Mis padres no eran malas personas, pero tampoco eran modelos a seguir. Vivían en su propio mundo, y a mí me tocó resolver las cosas por mi cuenta. Para cuando llegué a la adolescencia, estaba claro que tendría que forjar mi propio camino si quería algo parecido a una vida estable. Fue entonces cuando intervino la tía Susan, o, como ella siempre me recordaba, cuando me rescató. Cuando mis padres decidieron mudarse al otro lado del país por una oportunidad de trabajo, me dejaron atrás, alegando que era mejor para mí terminar la escuela secundaria donde ya estaba establecida. La tía Susan me acogió, pero su hospitalidad venía con condiciones. Tú me lo debes, decía, a veces en broma, a veces en serio, cada vez que cocinaba o me llevaba a algún lugar. No tenía por qué haberte recibido, ¿sabes? Renuncié a muchas cosas por ti. Le encantaba recordarme todos los supuestos sacrificios que había hecho por mí, aunque la mayoría se sentían exagerados. Claro, me dejaba quedarme en su casa, pero yo pagaba de otras maneras. Yo hacía la mayor parte de la cocina, la limpieza y el trabajo de jardinería. Si tenía alguna actividad después de clases, más valía que encontrara mi propia forma de llegar a casa, porque, no soy tu chofer, ¿de acuerdo? A pesar de sus supuestas buenas intenciones, siempre me sentí más como una sirvienta endeudada que como su sobrina. Aún así, seguía adelante, cabeza baja y a trabajar duro. Mi sueño era construir una vida lejos del drama familiar caótico que seguía a la tía Susan como una sombra. Ahorré hasta el último centavo de mis trabajos de medio tiempo, compatibilizándolos con mis estudios. Me gradué con honores y obtuve una beca para una universidad decente. Incluso entonces, ella actuó como si le debiera mi éxito. Nada de esto hubiera sido posible sin mí, dijo cuando le mostré mi carta de aceptación. No olvides de dónde vienes. Sus palabras dolieron, pero enterré mi resentimiento. Me repetí que algún día podría dejar todo eso atrás. Después de la universidad, conseguí un trabajo en finanzas que pagaba decentemente, pero sabía que debía ser inteligente con mi dinero. Alquilé un apartamento modesto, evité gastos innecesarios y empecé a ahorrar. No era nada glamoroso, pero era mío. Estaba decidida a no pedir ayuda a nadie, especialmente a la tía Susan. Mi paciencia y mi disciplina dieron frutos. Tras años de escatimar y ahorrar, finalmente compré mi primer departamento. No era enorme, pero era perfecto. Un acogedor apartamento de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo, con mucha luz natural y un pequeño balcón donde podía tomar café por las mañanas. Cuando firmé los papeles, sentí un orgullo que nunca antes había sentido. No era solo un departamento, era la prueba de que podía lograr algo por mí misma, sin la ayuda de nadie. Decidí mantener a mi familia a cierta distancia. No era que no los quisiera, simplemente sabía lo rápido que su drama podía arruinar mi paz. La tía Susan, en particular, era una fuente constante de tensión. Teníamos un contacto limitado, lo que creía que era lo mejor. De vez en cuando, me enviaba mensajes llenos de cumplidos envenenados, como, vi tu ascenso en Facebook. Bien por ti, siempre supe que tenías potencial. Cuando te aplicabas, normalmente ignoraba sus pullas, atribuyéndolas a su personalidad. Ella prosperaba asumiendo el papel de mártir y le encantaba recordar a todos cuánto había sacrificado por la familia. Cuanto menos interactuaba con ella, mejor para mi salud mental. Durante algunos años de auténtica dicha, viví mi vida en paz. Hice amigos, exploré nuevos pasatiempos y convertí mi departamento en un verdadero hogar. Estaba decorado a mi gusto, con tonos suaves y neutros, muebles cómodos y estantes llenos de libros. Era mi santuario, un lugar donde podía cerrar la puerta al mundo y respirar. Y entonces, un viernes por la noche, la tía Susan llamó. Ella nunca llamaba, al menos no a menos que necesitara algo. Hola, cariño. Su voz exageradamente alegre me puso en alerta de inmediato. ¿Cómo está mi sobrina favorita? Soy tu única sobrina, respondí, tratando de mantener un tono ligero. Ay, no seas descarada, dijo con una risa que no alcanzaba su habitual acidez. Escucha, tengo una especie de situación. El estómago se me contrajo. Debí haber confiado en mis instintos y dejar que la llamada se fuera al buzón de voz. Pero la curiosidad me pudo, y así fue como terminé dando vueltas por mi sala, con el teléfono pegado a la oreja, mientras la tía Susan me explicaba su situación. Estaba siendo demasiado vaga, pero logré armar la historia. Su casero había decidido vender la casa que ella alquilaba, dándole solo 30 días para mudarse. He estado buscando un lugar nuevo, pero ya sabes lo caro que está el alquiler hoy en día, dijo, con la voz temblando lo justo para sugerir que se pondría a llorar. Y es tan difícil encontrar algo decente con tan poca antelación.
Abrí la boca para contestar, pero me interrumpió. Has progresado mucho, cariño. Pensaba que quizá podría quedarme contigo un tiempo. Solo hasta que pueda recuperarme. Sentí que el corazón se me hundía. Ni siquiera fingía que fuera una petición, era prácticamente una orden. Tía Susan, yo. ¡Ay, eres un ángel!, exclamó, antes de que pudiera terminar. Haré las maletas con lo básico y me iré de aquí la próxima semana. Ni notarás que estoy, te lo prometo. Quería decir que no, necesitaba decir que no, pero décadas de culpa y obligación arraigadas me paralizaron. Susan llevaba años machacándome con que le debía algo por haberme acogido, que mi éxito se sustentaba en sus sacrificios. Era como si me hubieran robado la voz, y solo pude escuchar, impotente, mientras detallaba sus planes. La semana siguiente, apareció en mi puerta con 3 maletas, una caja de utensilios de cocina, y una sonrisa engreída que me dejó claro que pensaba instalarse a largo plazo. Muchas gracias, cariño, dijo, dándome un beso en la mejilla mientras entraba en el departamento. Sabía que podía contar contigo. En cuestión de horas, el lugar dejó de sentirse como mío. Se apoderó de la habitación de invitados más grande, desempacó como si estuviera de mudanza permanente, y se acomodó en mi sofá, cambiando canales de televisión mientras yo cocinaba la cena. Al principio, intenté mantener la calma. Es temporal, me repetía. Solo unas semanas y se irá. Pero las señales de alarma fueron inmediatas. Empezó a hacer comentarios sobre mi decoración, murmurando que necesitaba más personalidad en mi hogar. Cambió de lugar mis cosas en los armarios de la cocina sin preguntarme, y luego criticó la forma en que organizaba el refrigerador. Estás demasiado ocupada para encargarte de estas cosas correctamente, decía con desdén, como si no hubiera manejado perfectamente mi vida antes de su llegada. Lo peor era su sentido de derecho. Empezó a invitar a sus amistades sin preguntarme, usando mi balcón para que fumaran y llenando la sala con risas escandalosas y chismes. Cuando le pedí que al menos me avisara con tiempo, me hizo un gesto de desdén. Ay, no seas tan aguafiestas. Tienes que relajarte. El punto de quiebre llegó 2 semanas después, cuando volví del trabajo y me la encontré organizando una pequeña reunión en mi departamento. Había platos de comida por toda la mesita de centro, sus amigos ocupaban mis muebles, y ella actuaba como la reina de la casa. Oh, ahí estás, dijo al verme, únete a nosotras. Justo estábamos comentando lo afortunada que eres de tenerme aquí, dándole un poco de vida a este lugar. Me quedé mirándola, atónita. ¿Afortunada? ¿En serio? Este era mi hogar, mi refugio, y ella lo había convertido en su patio de recreo. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante años había dejado que la tía Susan me hiciera sentir culpable y me callara, pero esto era demasiado. Había trabajado demasiado para construir esta vida, y no pensaba dejar que me la arrebatara. Algo tenía que cambiar, y pronto. La presencia de la tía Susan pasó de ser un inconveniente a ser intolerable más rápido de lo que pensé. En las semanas siguientes a su llegada, temporal, pareció instalarse en mi departamento como una ocupa sin intención de marcharse. No solo ocupaba el espacio, se lo apropiaba. Lo peor eran los pequeños detalles. Empezó a llamar, nuestro hogar, al departamento cuando hablaba por teléfono con sus amigos o familiares. Oh, es un lugar tan lindo, decía, con la voz cargada de orgullo, como si ella hubiera elegido cada mueble. Ya sabes, realmente lo he convertido en un hogar. También hacía comentarios sarcásticos sobre mis rutinas. Trabajas demasiado, decía, tumbada en mi sofá con el control remoto en una mano y un bol de papas fritas en la otra. Con razón no te molestaste en decorar adecuadamente. No tienes tiempo para detalles personales. Un día llegué a casa y descubrí que había reorganizado mi sala. Mis estantes de libros, que yo había organizado con esmero, ahora estaban llenos de sus viejos libros de bolsillo y adornos de mal gusto. Te hacía falta un poco más de calidez aquí, dijo sin la menor disculpa cuando le reclamé. Parecía muy frío antes. Deberías darme las gracias. Intenté poner límites. Tía Susan, necesito que me preguntes antes de hacer cambios en el departamento, le dije una noche, tras encontrar mi alacena invadida por sus botanas ocupando la mitad del espacio. Ella se encogió de hombros y se rió. Ay, relájate, cariño. Estás demasiado tensa, ya me lo agradecerás cuando veas que así es más fácil encontrar las cosas. Pero no eran solo los cambios irrespetuosos, sino su descarada indiferencia hacia mi espacio y mi vida. Dejó de recoger sus cosas, dejaba platos sucios en el fregadero para que yo los lavara, la ropa a medias en la lavadora para que yo la terminara, y migas por todas partes, como si marcara el camino. Se adueñaba de la televisión, subía el volumen de sus telenovelas favoritas, y hacía imposible que yo pudiera siquiera pensar en mi propia habitación. Lo peor llegó cuando empezó a invitar a sus amigos más a menudo. Al principio era 1 o 2 veces por semana,
pero pronto parecía que cada 2 días había alguien en el departamento. Sus amistades trataban el lugar como si fuera su punto de reunión privado, dejando vasos manchados de vino, colillas de cigarro en el balcón y carcajadas que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Cuando le dije que necesitaba más tranquilidad, puso los ojos en blanco. Tienes que aprender a relajarte, dijo. Eres demasiado rígida, eso no es sano. No pasó mucho tiempo para que mi familia interviniera. La tía Susan, maestra de la manipulación, contó su versión de los hechos para hacerse la víctima. Empecé a recibir llamadas de primos y tías, diciéndome que tenía que ser más paciente y comprensiva. Ella te crió, decían. Lo mínimo que puedes hacer es darle un lugar donde quedarse un tiempo. Se lo debes. Pero ese, un tiempo, se estaba convirtiendo rápidamente en, para siempre. Susan no buscaba un nuevo lugar. Ni siquiera lo fingía. Noté sus artimañas. Colgó sus fotos familiares en mis paredes sin consultarme y empezó a redirigir su correspondencia a mi dirección. Una noche, finalmente estallé. Había sido un día larguísimo en el trabajo y solo quería llegar a casa, darme una ducha caliente y caer rendida. En lugar de eso, entré en un campo de batalla. La cocina era un desastre. Ollas y sartenes amontonadas en el fregadero, grasa salpicada por las encimeras y un olor penetrante a comida quemada. La sala estaba aún peor. Botellas vacías de vino, cajas de pizza y migas por todas partes. Susan estaba en el sofá, charlando con 2 de sus amigas, ajena al caos. Susan, ¿qué es todo esto?, pregunté, con la voz temblando de rabia contenida. Ella alzó la mirada, sin inmutarse. Oh, solo estábamos pasando el rato. ¿Cuál es el problema? El problema es que este es mi hogar, repliqué, elevando la voz. No puedes tratarlo como si fuera tuyo para destrozar. Sus amigas se miraron entre sí con una sonrisa burlona, como si compartieran un chiste privado. Susan se puso de pie, cruzándose de brazos. ¿Tu hogar? ¡Qué gracioso, cariño! Si no fuera por mí, ni siquiera tendrías un techo sobre tu cabeza. No olvides de dónde vienes. La audacia de sus palabras me dejó sin habla. Había tergiversado tanto la historia en su mente que realmente creía tener algún derecho sobre mi vida. Esa noche, después de que sus amigas se fueron, me senté frente a mi computadora y empecé a investigar mis opciones. Leyes de arrendamiento, procedimientos de desalojo, cualquier cosa que me ayudara a recuperar el control de mi casa. Estaba harta de ser educada. En los días que siguieron, empecé a documentarlo todo. Cada desorden que dejaba, cada vez que invitaba a alguien sin consultarme, cada comentario irrespetuoso. Guardé todas las evidencias, preparada para ir a juicio si era necesario. También empecé a poner límites con los familiares que se ponían de su lado. Cuando una prima me llamó para darme lecciones sobre lealtad familiar, la interrumpí. Si te preocupa tanto, podrías invitarla a vivir contigo, dije con frialdad. Si te importa de verdad su bienestar, ¿por qué no le ofreces un lugar? La línea se quedó en silencio un instante antes de que balbuceara algo sobre que su casa era demasiado pequeña. Colgué sin más. Esa noche, sentada en mi dormitorio con los papeles de desalojo que había elaborado con la ayuda de un abogado, sentí una determinación que no había experimentado antes. La tía Susan me había subestimado. Creía que podía manipularme y hacerse con mi vida, pero estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. La mañana en que decidí enfrentar a la tía Susan era fresca y tranquila, de esas en las que el aire lleva tal quietud que cualquier sonido se amplifica. Había pasado la noche ensayando lo que diría, pensando en todas las reacciones posibles de ella, y preparándome para el drama que vendría. Mientras me miraba en el espejo del baño y me acomodaba la blusa, sentía un subidón de adrenalina. No se trataba solo de recuperar mi espacio, sino de defenderme tras años de sentirme pequeña. Cuando entré a la sala, ella estaba, como siempre, repantigada en el sofá con su rutina matutina, tomando café, revisando su teléfono y haciendo comentarios sobre las noticias. El desorden de la reunión de la noche anterior seguía ahí. Copas de vino vacías en la mesita, un bol de papas a medio comer en el reposabrazos y un montón de platos sucios apilados peligrosamente en la encimera. Susan, dije, con voz firme, tenemos que hablar. Casi no levantó la vista de su teléfono. ¿Puede esperar? Estoy ocupada. No, respondí, acercándome. No puede, esto ha llegado demasiado lejos. Ella ladeó la cabeza, arqueando las cejas con ligera molestia. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te levantaste con el pie izquierdo? Respiré hondo, reuniendo toda mi calma. Este es mi hogar, y he intentado ser paciente, pero está claro que no tienes intención de buscar tu propio lugar. Así que te doy 30 días para que te vayas. Se quedó inmóvil, el teléfono resbalando un poco en su mano mientras me miraba. Disculpa, dijo, incrédula. ¿Me escuchaste? Mantuve la mirada. 30 días. Ya hablé con un abogado y tengo todo en orden.
Si no te has ido para entonces, no tendré más remedio que proceder con un desalojo formal. El silencio que siguió fue estremecedor. Luego soltó una risa seca y amarga que resonó en las paredes. ¿Estás bromeando?, dijo, poniéndose de pie con las manos en las caderas. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me lo pagas? Tú ni tendrías este departamento si no fuera por mí, que te crié, que sacrifiqué. No sacrificaste nada por mí, la interrumpí, alzando la voz por primera vez. Me acogiste porque te convenía tener a alguien a quien mandar. Yo trabajé duro para conseguir este lugar. Cada centavo lo conseguí con mi esfuerzo, y no dejaré que me lo quites. Su expresión se descompuso en una mezcla de sorpresa e ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu familia, me lo debes. No te debo nada, exclamé, dejando salir años de frustración. Has pasado toda tu vida haciéndome sentir que estoy en deuda contigo, pero eso se acabó. Este es mi hogar, y te vas. Se le sonrojaron las mejillas mientras balbuceaba, buscando algo que decir. Te vas a arrepentir, dijo al fin, con voz temblorosa de rabia. La familia sabrá lo desagradecida que eres. Que se enteren, me encogí de hombros. No me importa lo que piensen. Y si alguno quiere recibirte, con gusto te ayudo a empacar. Su amenaza sobre el qué diría la familia no surtió el efecto que esperaba. Se volvió dando un portazo en su habitación, pero el pánico se reflejaba en su mirada. Se dio cuenta de que su chantaje emocional ya no funcionaba. Bien, dijo tras un largo silencio, con voz fría. Si tanto quieres que me vaya, me iré. Pero no vengas llorando cuando te dé cuenta de lo sola que estarás sin tu familia. No le contesté. En su lugar, fui a la mesa de la cocina, recogí el sobre con la notificación legal y se lo entregué. Aquí está todo por escrito, le dije. 30 días, sin excepciones. Me lo arrebató y se encerró en su cuarto, dando un portazo. Me quedé de pie un momento, dejando que la tensión se esfumara de mi cuerpo. Lo más difícil había pasado, o eso creía. A la mañana siguiente, mi teléfono se llenó de llamadas y mensajes de familiares. La tía Susan se había apresurado a contar su versión, pintándome como una sobrina cruel y egoísta que dejaba a su pobre tía en la calle. Ella sacrificó tanto por ti y así le pagas, decía un primo en un mensaje. Te arrepentirás cuando se haya ido, decía otro. Respondí enviándoles una copia de la notificación legal y un mensaje breve. Estoy protegiendo mi hogar y mi paz. Si opinan diferente, pueden invitarla a vivir con ustedes. Como era de esperar, nadie se ofreció. En los días siguientes, la actitud de Susan se volvió cada vez más vengativa. Dejó de limpiar, pegaba notas pasivo-agresivas por la casa e incluso rompió, accidentalmente, mi taza de café favorita. Pero me mantuve firme, negándome a caer en sus provocaciones. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Cuando se cumplieron los 30 días, hizo las maletas entre insultos y portazos, dejándome finalmente en paz. Y, por primera vez en semanas, sentí que podía volver a respirar. Los primeros días tras la partida de la tía Susan se sintieron irreales. El departamento estaba otra vez en silencio, casi de forma inquietante. El desorden que había traído consigo se fue con ella, pero el desorden emocional que dejó atrás flotaba como una mancha imperceptible en el ambiente. Recorría las habitaciones, medio esperando oír su voz áspera quejarse de algo o exigirme un café. Pero no había nada, solo paz. Por primera vez en semanas, no me levanté con temor a encontrar un nuevo caos. Preparé mi café matutino, me senté en el balcón a ver el amanecer y saboreé el silencio como si fuera un lujo. Mi departamento volvía a ser mío. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba esos pequeños detalles. Acomodar los cojines del sofá a mi gusto, dejar un libro abierto en la mesita sin miedo a que lo movieran o simplemente disfrutar de la calma de una noche tranquila. Claro que las repercusiones de mi decisión aún no terminaban. Mi familia, siempre llena de opiniones, se dividió en dos bandos. Algunos apoyaban a la tía Susan, repitiendo sus quejas de que yo la había abandonado, después de todo lo que hizo por mí. Otros, que conocían sus tendencias dramáticas, me mandaron mensajes de apoyo en privado. No puedo creer que pensara que podía apropiarse de tu vida así, dijo mi prima Ellen por teléfono. En serio, hiciste bien en defenderte. Incluso mi madre llamó, aunque no se había involucrado mucho mientras Susan estuvo en mi casa. Me enteré de lo que pasó, dijo con cautela, con un tono en el que detecté algo parecido a la culpa. Hiciste lo que tenías que hacer, no dejes que nadie te haga sentir mal. Pero lo más sorprendente fue la reacción de la propia Susan. Como una semana después de irse, recibí un correo electrónico suyo. Era breve, casi áspero. Encontré un lugar, no es lo ideal, pero saldré adelante. Para lo que vale, no pensé que fueras capaz de echarme. Te subestimé, suerte, cariño. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, sin saber si reír o poner los ojos en blanco.
Sonaba más a un halago con segundas que a una disculpa, pero no me importó. Estaba fuera de mi vida, y eso era lo único que necesitaba. Con Susan fuera, empecé a recomponer mi rutina. Me volqué en mi trabajo, probé nuevos pasatiempos e incluso adopté un gato, un felino negro y elegante al que llamé Sombra. Se convirtió en mi compañero inseparable, acurrucándose a mi lado mientras leía o tomaba el sol en el balcón. El departamento se sentía más cálido, más acogedor, más mío que nunca. También reflexioné mucho sobre todo lo que había pasado. Durante años, había permitido que la culpa y la obligación dictaran mi relación con la tía Susan. Me había convencido de que le debía algo, de que ponerle límites era ser egoísta o desagradecida. Pero aprendí una lección valiosa. Poner límites no es egoísta, es necesario. Había pasado gran parte de mi vida tratando de demostrar mi valía a personas que no me valoraban, pero esta experiencia me enseñó que mi valía no depende de la aprobación de los demás. Trabajé duro para construir la vida que tenía y merecía protegerla. Una noche, sentada en el balcón con Sombra acurrucado en mi regazo, recordé el último enfrentamiento con Susan. Sus palabras finales se quedaron en mi mente, no porque me lastimaran, sino porque ya no lo hacían. Ella me había subestimado, y tal vez yo también me había subestimado. Pero no más. Esta era mi vida, mi hogar y mi paz. Y pensaba mantenerlos así. Un año después de la partida de la tía Susan, mi vida ya era completamente mía. El departamento se había convertido en un verdadero reflejo de mi persona. Acogedor, cálido y sereno. Sombra había reclamado la esquina soleada de la sala como su trono, y mis tardes estaban llenas de tranquilidad. También me esforcé por reconstruir relaciones con los familiares que me apoyaban, estableciendo vínculos más sanos y equilibrados. La tía Susan, mientras tanto, se había desvanecido en el trasfondo, apareciendo ocasionalmente en los chismes familiares, pero manteniéndose al margen de mi vida. Un día recibí una carta escrita a mano de parte de Susan, algo completamente inesperado. Era breve, me felicitaba por mi reciente ascenso y, sorprendentemente, me daba las gracias. Tenías razón al hacer valer tus límites, escribió. Eso me obligó a replantearme algunas cosas. Tal vez lo necesitaba. No era una disculpa, pero se sentía como un cierre. Mientras guardaba la carta, me di cuenta de que ya no necesitaba su validación. Había recuperado mi vida, y eso era más que suficiente.